esta mañana yo les quiero hablar de un personaje que pocas veces lo nombramos, ¿sí? Y es que le quiero hablar de Gedeón. Amén. Él es un personaje que, quizá porque no se oye mucho, pero era una persona que me llama la atención su vida. Y me acordaba cuando leía porque quise indagar un poco porque me llegó a memoria. En una oportunidad la pastora Stephanie me dice, es importante saber qué significa tu nombre. Y eso me llamó la atención cuando estaba leyendo de Gedeón. Y dije, es verdad, ¿qué significan nuestros nombres? Y Gedeón tiene un nombre muy particular. ¿Sabe? La palabra Gedeón significa guerrero poderoso en el hebreo. Significa cortante, destructor. Y era un nombre para el cual la historia que vamos a leer, usted va a entender por qué a veces Dios nos escoge. Amén. Y me llamaba la atención porque yo decía, indagué un poco en el nombre mío y decía, ¿y qué significará Miguel? Porque a veces nuestros padres son muy ligeros de colocarnos nombres, machetean el de la madre y le ponen el otro a mitad de la mamá y pegan los nombres y forman qué sé yo qué nombre nos forman, y entonces cuando vamos creciendo es que nos vamos dando cuenta que somos el injerto, así como injertan las matas de mango, somos uno de esos así. Pero es interesante saber nuestros nombres. Y Gedeón tenía ese nombre y era muy particular porque Gedeón, la historia de Gedeón es que Gedeón nace de una familia muy pequeña. Gedeón nace de las tribus que tenía Israel, la de él era la de Manasés y era la más pequeña, y de la más pequeña era una familia campesina y él era el menor. Y Dios le encomienda una tarea a Gedeón siendo el menor. Y usted, voy a empezar mejor a leerle la palabra para que vamos a leer. Pero yo quiero que levante por un momento solamente tu mano y vamos a pedirle al Señor en esta mañana. Vamos a ser agradecidos y decirle, Señor, primeramente gracias porque estás en medio de nosotros. Gracias, amado Padre, porque nos escogiste. Así como escogiste a este hombre llamado Gedeón, hoy nos estabas escogiendo a nosotros. Y lo sabemos que nos escogiste porque tu palabra dice que no te escogimos nosotros a ti, sino que tú nos escogiste a nosotros. Nosotros te damos gracias por la vida, por la familia, por esta nación en la que nos has permitido pisar, por esta tierra. Damos gracias por la iglesia en la que nos permites congregarnos, por los pastores, por nuestro pastor Héctor, porque de él viene la revelación que es de tu palabra a nuestras vidas. Esa palabra hoy en día nos alimenta, Señor, y tu Espíritu Santo ha sellado este lugar con personas que, como dijiste en un tiempo atrás, gente que se iban a congregar, que no se iban a rendir. El resultado es de que usted está todos los domingos aquí y somos agradecidos de parte de Dios, porque este es un año de gratitud, porque Dios se va a mover en medio de la gratitud para hacer algo por esta tierra, Venezuela, y seremos nosotros los que la veremos y los que contaremos las cosas que Dios va a hacer en esta nación tan hermosa como es Venezuela. Dígale, Señor, gracias por mi vida. Señor, y que tu palabra hoy me confronte, que tu palabra hoy me revele las áreas que tengo que acomodar, las cosas que tengo que hacer mejor, pero de que seguimos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Y usted le va a dar un fuerte aplauso al Señor como gratitud. Amén. Quiero leerle algo que quería complementar en el libro de Gedeón, que Gedeón, aun cuando era un campesino, Dios lo llamó a ser juez de los jueces que tenía Israel después que la liberaron a la nación. Dios levantaba jueces. Entre ellos les voy a decir algunos que ustedes conocen. Sansón fue llamado a ser juez en Israel.
Y bueno, a Sansón todos lo conocemos porque tenía una fuerza extraordinaria, pero Dios no solamente llamaba a jueces, a Sansón también llamó a Gedeón, que era el menor de una casa, no tenía la fuerza que tenía Sansón, solo tenía el llamado que era de parte de Dios. Amén. Y la palabra jueces en el tiempo de Israel, quiero aclararlo para que digan, pero él era un juez. No era un juez como nosotros pensamos en nuestra cultura, que es la persona que está detrás de un escritorio diciendo sentenciado o libertad. No ese tipo de jueces, amén. Los jueces en los tiempos de Israel era que Dios, cuando veía la opresión del pueblo y el pueblo empezaba a clamar, Dios escogía a una persona y le decía, ven acá, yo te levanto, tú eres el que vas a libertar al pueblo. Y en ese momento Dios le daba un poder de convocatoria que él llamaba a la nación y la nación asistía y lo que él decía, el pueblo lo hacía. Eso eran los jueces en los tiempos de Israel, amén. Quiero que veamos un poquito la historia y se encuentra en Jueces 6, desde el versículo 1 al 16. Y quiero que tomemos en cuenta cada detalle de cada versículo, amén. Yo lo voy a leer en la versión internacional, por si no les coincide con alguna Reina Valera. Dice así la palabra de Dios: los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y Él los entregó en mano de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde ellos pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejo, ni buey, ni asnos. Llegaban con sus ganados y con sus carpas como una plaga de langosta, tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarle su tierra. Les dije, yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, el Señor está contigo, guerrero valiente. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tiene y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero el Señor objetó, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de las tribus de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo.
Amén. Yo arranqué desde una parte de la Biblia y quiero ir un poquitico atrás en la historia para que entiendas por qué todo esto ocurrió. Cuando esto le sobrevino a Israel, ya el pueblo de Israel tenía 40 años de haber tomado esa tierra que fluía leche y miel. Ya Josué la había conquistado y tenían 40 años. Pastor Wilfredo, Dios lo alineó con la palabra de hoy. Él leía en Proverbios 19, 23, obedece al Señor y dormirás tranquilo. Todo ocurre por la desobediencia. Usted va a entender hoy a dónde te lleva a tomar malas decisiones en el Señor. Dios le acababa de entregar a Israel. Usted ve cuando el Señor le reclamó al pueblo y le dijo, no soy yo el Dios que te saqué de Egipto. Dice, el que vencía a tus opresores, el que te di la tierra que emana leche y miel. Y te dije, no adores a los dioses de los amorreos. Y la historia, pues, la desobediencia llevó a un pueblo a esa historia que usted está escuchando hoy. Y yo quería que entendiéramos algo que quiero que anoté por acá que dice, somos libres de elegir, pero somos responsables únicos de nuestras elecciones. Cuando Dios habla de que nos hizo perfectos, yo buscaba un poco qué significaba la palabra perfecto en un contexto de un comentario bíblico, y la palabra perfecto significaba más o menos que Dios nos dio, aparte de salud, dice, nos dio la libertad de poder escoger. Usted lo ha escuchado cuando dice que Dios nos dio libre albedrío y todos nos alegramos. Eso es parte de la perfección de Dios. Dios te entregó esa perfección para que tú supieras escoger. Pero hay veces escogemos y lo que escogemos somos responsables de lo que asumimos. Amén. Y yo anotaba por acá que decía, en el primer versículo dice, podíamos ver cómo el pueblo de Israel, haciendo uso de su libertad, vivía en un constante ir y venir, se alejaba de Dios, sufría las consecuencias de ello, y cuando estaban en oprobio, volvían otra vez al Señor. A pesar de ello, siempre estaban dispuestos, Dios siempre estuvo dispuesto a empezar. ¿Y por qué le anotaba esto? Que somos responsables muchas veces de lo que elegimos. Este pueblo venía de 40 años de estar bien. Muchas veces nosotros como padres somos a veces un poco responsables de no hablarle a nuestros hijos para que las generaciones venideras sigan tomando buenas decisiones. Usted puede tomar hoy una buena decisión, pero si usted no aconseja bien a sus hijos y le habla de Dios, quizás podamos estar sufriendo algo de consecuencias mañana, porque así le pasó a este pueblo. Los padres que salieron de Egipto entraron, tenían 40 años viviendo bien. Estaban muy bien acomodaditos, disfrutaban de esa tierra que fluía leche y miel. Pero después de 40 años salió otra generación, la cual utilizó esa libertad que Dios les había dado y empezaron a hacer otras cosas. Iban un ratico para que el Dios de los amorreos los adoraban. Dice la historia que le hicieron una estatua en un lugar alto y a veces se iban para allá y estaban así, como dice la palabra, tibio. Iban un ratico para allá y un ratico para acá, pero eso no les garantiza de que Dios le iba a dar bendición. Ellos tenían que ser responsables de que Dios había establecido algo y ellos no lo estaban cumpliendo. Así es la desobediencia. Y cuando hablamos de esto, si usted me dice, hermano, ¿qué me quiere decir hoy en día? Tome buenas decisiones cuando usted trabaja. En su trabajo, sea una persona de buenas decisiones. Cuando yo trabajaba, cada vez que usted toma una mala decisión, allá lo ponen en un expediente. ¿Usted lo sabía? Usted hace algo malo y la empresa lo ficha
y le agrega en su expediente el hecho ocurrido donde usted tomó una mala decisión. Y a veces parece que dejamos de perder el valor sobre las cosas que tenemos en nuestras manos y actuamos mal. Hay algunos que no van a los expedientes. Cuando el esposo empieza a engañar a la esposa, no hay un expediente físico, pero arriba hay un expediente que le dice, ya va a pasar factura por esas consecuencias que tú estás haciendo. Tenemos que aprender a darle valor a las cosas que tenemos en nuestras manos. Tus buenas decisiones será el resultado de que mañana sigas comiendo leche y miel. Si no, vas a entender como entendió esta historia, que hoy en día quizás la nación de Venezuela lo está viviendo. Cuando entraron Babalao y la gente quiso acercarse, hoy estamos quizás las consecuencias de algo de eso, estamos hoy viviendo. Pero estamos bien, ninguno se ha enfermado todavía, todos siguen comiendo. Yo los veo todavía gorditos, a muchos, y quiere decir que todavía la tierra sigue fluyendo leche y miel, amén. Hay que tomar buenas decisiones porque somos responsables de ellas. Y me daba risa porque cuando leía esto y lo escribía, a veces el pastor me dice, Miguel, y me hace así, que adelgace un poco. ¿Y sabe por qué no adelgazo? Por malas decisiones. Sigo tomando y comiendo las cosas que me hacen daño. Y el resultado, ya Armando me puede juzgar porque claro, ya él no está como yo, pero él ya tomó buenas decisiones. Pero así es la vida. Las decisiones que tomemos son tan importantes que de ellas comemos el día de mañana. Amén. Otra de las cosas que quise notar por acá es la desobediencia nos lleva a perder la bendición. Y basado en este versículo, escuchen. El pueblo de Israel, que recibió de Dios una tierra que fluía leche y miel, tuvo que mudarse a vivir en cuevas y en cavernas para poder estar a salvo de los madianitas. ¿Usted puede entender eso? Un pueblo que podía hacer casa en donde quiera, por la desobediencia perdió la capacidad y la libertad de estar cómodo por ser desobediente. ¿Sabe lo que registró la Biblia? Era como que usted tenía la oportunidad de vivir aquí, tuvo que irse para la montaña, hacer cuevas y esconderse, porque la desobediencia lo llevó a eso. Quizás los terrenales dirían, no, pero es que el pueblo era muy grande. La Biblia dice que eran incontables. Cuando usted leyó, dice que eran incontables los amalecitas. Y no solo venían los amalecitas ni los madianitas, dice que hasta la gente que vivía en los alrededores se unían a venir a robar lo que ellos tenían. Y la desobediencia es como el pecado que te oscurece el entendimiento. Lo oscurecía tanto que no veían que su pecado los tenía de esa forma. Y por la razón no les existía, no les funcionaba. Preferían ir a hacer una cueva que arrepentirse de lo que estaban haciendo. Lo veían como más factible. Cuando con un clamor al Señor, el Señor los perdonaba y volvía y acababa con todo, preferían, usted sabe todo el esfuerzo que significa subir a una montaña, abrir una cueva, meter ahí a tus hijos, tener que cosechar y salir corriendo y esconderlo para que cuando ellos vinieran pudiera salvar algo de tu cosecha, porque si no, no comían. Así le pasó a este pueblo. Y tenemos que aprender que la obediencia nos aleja de la bendición. Amén. Yo anoté por aquí un testimonio que quiero que tengas cuidado hoy en día, porque lo que te voy a contar es real. No es una anécdota, es real. En oportunidades conocí un hermano que en el momento que yo lo conocí, el hermano era muy próspero. Yo creo que le conté como 2 negocios, le conté como 4 casas, le conté como
3 carros. Yo lo veía y el hombre de la nada sacaba del maletín un poco de plata y yo decía, Dios, si esto es ser cristiano, pues me anoto. Estaba bendecido, hermano. Y tuvo una mala decisión y escogió ser desobediente una sola vez, hermano. ¿Saben qué vi después con el tiempo? Lo perdió todo. Y ahora era empleado de su negocio. Le servía a otro dueño. Pasó a ser el empleado de otro, de su propio negocio, después de que él era el dueño de todo. Y después lo vi y yo decía, increíble lo que hace la desobediencia. Hay gente, ¿sabe? Eso no llega de la noche a la mañana. Cuando tú eres desobediente, puedes estar bien, pero ello va mermando, hasta que llega el día en que te sientas y lo miras y dices, wow, ¿cómo llegó aquí? La desobediencia nos hace muchas malas jugadas, amén. Y hay veces hablamos de ella, pero a veces cometemos un error, que pensamos que la desobediencia es desobediencia mientras me ven o alguien lo sabe. De ese que te cuida, que te ve y de que no lo sepa, no te bendice ni te da nada. El que evalúa tu obediencia y te bendice está arriba y lo ve todo. Y la palabra de Dios es dura cuando dice Dios no puede ser engañado. Amén. Fíjense una de las malas decisiones que tomó un personaje de la Biblia. Ustedes saben quién es Saúl, ¿verdad? El rey antes de David. Saúl empezó a desobedecer en algunas formas a Dios. Dios le había dicho, en una oportunidad le dijo, ve y mata a todos desde ganado, quema todos sus enseres, su plata, sus ovejos y a todos esos enemigos que tienes ahí al lado. El hombre fue y cuando llegó allá vio que las vacas y los ovejos servían para el pueblo para comer y se los trajo y se aplicó una de desobediente. La voz de Dios dejó de hablarle a Saúl. Y en vez de tomar una decisión mejor, porque les hablaba anterior de que la desobediencia nos ciega la razón, ¿saben qué quiso hacer este rey para escuchar la voz de Dios? Se fue para que un brujo a consultar a un muerto para ver si el muerto podía hablar a través de Dios. Y Dios le hablaba para él explicarle y se fue para que un brujo. Eso hace la desobediencia. Un hombre que escuchaba la voz de Dios ya estaba metido en medio de un brujo buscando consultar a Dios a través de ello. Hay veces nos tenemos que cuidar de la desobediencia por las razones y las consecuencias que ella trae. Nos ciega la razón. Parece que nos volvemos torpes. Y hay veces parece que lo tomamos como que es algo insignificante. Miren, la desobediencia entra tan sutil, voy a tomar algo que pasó hace poco, que imagínense que usted diga, yo voy a los carnavales, pero yo no voy a beber, yo solamente voy a compartir con mis amigos. Si usted pasó por eso, espero que siga escuchando los puntos que vienen porque los va a necesitar. Si usted pasó por esa mentira de creer que usted podía estar en unas fiestas paganas donde solamente la celebración era para que homosexuales disfrutaran, se vistieran, bebieran y ocurrieran todas esas cosas y usted participó, yo no quiero decirte, ¿te cuesta venir un viernes a un lugar santo y se te hace fácil ir a un lugar pagano? Hay veces a Dios hay que entenderlo cuando se molesta. Amén.
Veo muchas caras serias. Bríndemele un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dios es bueno. Amén. Otro de los puntos que tengo acá dice, lejos de Dios nada podemos hacer. Y escuche esta frase de la escritura que leímos anterior. Dice, Israel se moría de hambre y también de rabia a la vez. No porque no tuviera trabajo, sino porque no podían comer de su trabajo. Porque después de haber trabajado venían los madianitas y le quitaban todo. La palabra dice que lo devastaban todo. Miren, ni los asnos dice que quedaban de pie. Dice, si por mucho que luchamos y trabajamos no logramos salir de crisis financieras o espirituales, es porque no estamos alejando de Dios. Usted me dice, hermano, pero ¿cómo sé yo que me estoy alejando de Dios? Es muy fácil. Este pueblo lo hizo de una manera que, bueno, le dedicaba tiempo a Baal, y cuando los padres le hablaban del Dios de Israel, bajaban y le servían a Dios. ¿Sabe? Cuando tú quieres saber si estás lejos de Dios, y tú dices, bueno, ¿cómo lo sé? Mira tu grado de compromiso con Él. No con el pastor ni conmigo, porque nosotros siempre te vamos a abrir las puertas y te vamos a decir, mira, puedes trabajar en protocolo. Voy a hacerle la cuña a Nilda ahí un poco. Puedes trabajar con la gente de Riel, con dadores. Hay muchas formas donde tú puedes adquirir compromiso. Pero la razón que te aleja de Dios no es que si tú vienes o lo aceptas. La razón que mide tu compromiso está en tu corazón. Yo te puedo prestar y los pastores le podemos prestar una oración, nos paramos y clamamos y oramos, pero el corazón con el que nosotros oramos no te lo podemos prestar para que crezca en ti el compromiso. El compromiso tiene que nacer en el corazón de ustedes. El compromiso es que tú hagas algo por Dios y que sepas que al Dios que le sirve nada va a ser en vano. Todo lo que tú hagas, Dios te lo va a devolver, aunque tú no quieras. Si tú le digas a Dios, no, lo estoy haciendo por amor. No, es que ni por amor, porque Dios también te va a devolver con bendición las cosas que tú estás haciendo por Él. Amén. Habíamos hablado que la desobediencia dice que nos aleja un poco de escuchar la voz de Dios. Este punto que viene, yo le coloqué, el arrepentimiento nos devuelve la capacidad de volver a escuchar a Dios. Dice que si la desobediencia nos impide escuchar la voz, el arrepentimiento nos devuelve esa capacidad, ya que el camino de vuelta a los brazos de nuestro Creador. Yo colocaba ese punto basado en que cuando el pueblo vio que ya no podía, la Biblia dice que el pueblo reaccionó, cuando usted lee la escritura, después de 7 años. Después, usted se imagina 7 años que le estén llevando todo, 7 años. Después de 7 años fue que se acordaron que llegar a Dios y clamar a Dios lo usaron como la última. Ya no nos queda más, nos queda es Dios el que está en el cielo. Y vamos a intentar para no decir que no lo intentamos todo. Lo dejaron de último. 7 años. Imagínense que prefirieron esconderse, defenderse, tratar de hacer cueva. Y la solución estaba tan cerca. Dice que después de 7 años voltearon su corazón y clamaron al Señor. Clamaron y le dijeron a Dios, Señor, sálvanos. Sálvanos. Y fue tan inmediata la respuesta de Dios que dice que de una vez Dios mandó profeta a Israel. De una vez. ¿Y qué le dijo el Señor? Me gusta mucho esa parte de la escritura cuando dice que cuando envió al profeta, el profeta de una vez le dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Dice, le recordó el poder que él tenía. Le dijo, yo lo saqué
de Egipto, donde eran esclavos. Los libré no solo de la esclavitud, de su poder, para que más nunca lo persiguieran. También los libré del poder de sus opresores, de todo el que los perseguía. Y expulsé de su presencia para entregarle, había expulsado a los madianitas y a los amorreos de la tierra para que ellos pudieran heredar la tierra que fluía leche y miel. Y Dios le está diciendo, me dejaste y olvidaste que fui yo quien te libró de todas esas cosas y que viviste 40 años bien y no pudiste entender que lo que estabas pasando con clamar y arrepentirte, Dios iba a hacer muchas cosas con ustedes. Le dijo también, les recordó el estado porque tenían 7 años. Cuando usted ve el versículo 10 dice, y el Señor le dijo, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes vivían, pero ustedes no me obedecieron. Así decía el Señor. Y es importante tener presente siempre esto. El arrepentimiento siempre será la clave para devolverte de tu mal camino. Si te sientes que en algunas áreas de tu vida has estado mal, el arrepentimiento es la mejor solución para acercarse a Dios. A Dios, yo siempre he visto a Dios de la manera más fácil. Yo digo, si Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo, ¿cuál es la ciencia de querer engañarlo con palabras y con hechos? Hace más una persona que se arrodilla y le dice, Señor, me equivoqué, metí la pata, ayúdame. Hace más eso que usted esté justificando, diciendo, no, pero es que yo lo hice por esto, y esto se veía bien, se veía bonito, se veía barato. La palabra de Dios llegó inmediatamente al pueblo y Dios le quiso dar ánimo diciendo, yo tengo el poder de librarlo de Madián, de amorreo y de todo el que viva cerca que quiera meterse con ustedes, yo tengo esa capacidad. Dios le decía, ¿acaso no fui yo el que tumbó los muros de Jericó? Dios le estaba hablando a un pueblo diciéndole, yo soy la salida. ¿Qué estabas haciendo buscando cuevas y buscando lugares? Si Él era la salida. Y si Él todo lo ve, pero no es más fácil sentarse y decirle, Señor, me dejé llevar por aquel que me dijo que era bueno y no era bueno. Pues. Y reconocer. La Biblia dice que un corazón constricto y humillado, dice, Él jamás rechaza. Y si está todo escrito y es tan fácil, ¿por qué a veces nos complicamos? Hay veces metemos mucho la pata, nos equivocamos mucho, cuando hacemos las cosas sin consultar a Dios. Después nos entendemos que más adelante no era de Dios y venimos como el que le dan una pela a decir, Señor, hice esto pensando que era bueno y no era bueno. Pero Dios siempre va a estar para ti. Porque si te llamó a esta casa y te llamó por tu nombre y te tiene aquí, es porque te está diciendo la mejor opción que tienes en tu vida es con Él. Si quieres experimentar cosas buenas, búscalo a Él. Yo no sé a cuánto le gusta ver a Venezuela, yo la quiero ver libre otra vez. Le pido al Señor gobernantes que sepan escoger y tomar buenas decisiones, porque de eso vamos a vivir también nosotros. Aunque no dependamos de ello, pero la razón que va a mover la mano de Dios está en este pueblo que está aquí presente. Si hay una oración que Jehová escucha, dice la oración del justo. ¿Y sabe quién es el justo? El que Él llamó y lo trajo y lo lavó con su sangre y lo puso bien bonito. Y le dijo, cuando me clames yo te voy a oír. Está en ustedes, está en mí, está en todo un pueblo acercarnos a Dios. Porque si pudo librar a Israel de tanta gente que le hacía daño, también lo va a hacer contigo, lo va a hacer con Venezuela, lo va a hacer con tus hijos. Amén.
Por eso es que dice, el punto con el que voy a finalizar, dice, Dios empieza siempre a trabajar en la solución. Ya Dios había mandado el profeta y no solo les envió el profeta, sino envió a Gedeón y le dijo, ve con tu fuerza porque yo estoy contigo. Dile que está a tu lado, Dios está contigo. ¿Sabe? Cuando uno era joven, si el que estaba a mi lado era el más bravo de la partida, uno le gustaba salir por las calles tranquilo, porque sabía que el que estaba al lado, la gente no te miraba mucho porque decía, no, se va a meter él. Y esa frase que te dice Dios, Dios está contigo, es la frase que te recuerda, sal y conquista porque yo voy contigo. Yo quiero decirles algo, fíjense. Cuando Dios se puso de frente con Gedeón, cuando Dios se le paró a Gedeón y le dijo todas estas cosas, yo veo a un Dios interesado en sacarlo del problema. Fíjense, la palabra Jehová está contigo es una declaración, dice que está en singular y en presente. Dios está contigo. No es un término pasado, ni es que te va a decir que es mañana, te dice ahorita. Y se lo dijo a él, Dios está contigo. Fíjense, a veces tenemos que corregir cosas en nosotros, a veces son nuestras actitudes. Y quiero que me preste atención en las actitudes. Y está bíblicamente probado. Fíjense cómo responde Gedeón. Y cuando escribí este mensaje decía, yo me tengo que cuidar de las cosas que hizo Gedeón para no repetirlas. Gedeón le respondió, si Jehová está con nosotros, Dios no estaba hablando de todo, estaba hablando era de él. Y Gedeón de una vez dijo, si esto nos pasó a nosotros. Se fue a un término plural y pasado. Esas actitudes hay veces hay que corregirlas, ¿saben? Ya el pasado no va a cambiar. Gedeón quiso que culpara a Dios, decirle, si estuviste con nosotros, ¿por qué me desamparaste y nos pasó todas estas cosas? Así lo quiso decir Gedeón a Dios. Pero no le quiso decir, no, es que mi pueblo va a los dioses amorreos. Mi pueblo se la pasa llevando adoración allá. No quiso reconocer. Lo que le quiso decir fue, Dios, si estuviste conmigo, ¿por qué no pasó todo esto? Porque donde hay pecado, Dios no está. Mientras el pueblo iba a las montañas de los amorreos y los adoraban, Dios se quita y respeta tu libertad. Es una actitud que muchas veces tenemos que... Cuando Dios nos dice algo, no lo culpes de tu pasado. Enfócate en tu presente y dile, si estás conmigo, dime cómo voy a hacer para hacerlo. Gedeón hizo muchas típicas acusaciones de falta de fe. Le dijo, Señor, soy el más pequeño de la tribu de Manasés y el más insignificante. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasa. Yo cuando tengo que asumir estos retos aquí y subir y predicarle la palabra de Dios, a veces le digo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Que a mí a veces lucho conmigo mismo en oportunidades para subir a predicar. Pero Dios no me está diciendo que es del pasado. Yo a veces le decía al Señor, Señor, yo vengo de tener una infancia insegura. Yo tenía mucho miedo escénico. A mí hablarle a un grupo de personas, eso para mí era aterrador, no me dejaba dormir. Pero Dios no me estaba hablando de mi pasado. Dios me estaba hablando en presente y me decía, lo vas a hacer y vas a continuar
porque es necesario para la obra del Señor. Y yo solamente tuve que decirle: Señor, eso es todo. ¿Para qué pasado? Si Dios nos está ofreciendo un presente y un futuro mejor. Y cuando le decimos a Dios: no, a mí que el Señor no me busque porque yo no soy nadie, yo no tengo nada que ofrecer. Hay otros que hablan mejor que yo. Quizás otros tienen recursos y pueden hacer cosas mejores que yo. Cuando usted le responde a Dios de esa manera, el indicador de su fe está bien bajo. Amén. Si el que camina contigo es poderoso para todas las cosas, tú no necesitas más nada que entender ni de tu pasado, sino poder comprender tu presente y tu futuro. Usted no sabe el privilegio que Dios nos haya escogido entre tantos, que Dios también le podía haber respondido a usted: afuera hay más bonito. Si me voy por un certamen de belleza hay muchos bonitos, pero lo escogió a usted. ¿Quiénes somos para decirle a Dios que no tenemos nada que hacer ni nada que ofrecerle? Si Él está contigo, no hace falta más nadie. Él es poderoso para hacer todas las cosas. Amén. Y no nos culpemos. A veces me acordaba de una palabra que me dijo una persona que me dijo: y si Dios es tan grande, ¿por qué no manda maná? Ya a mí la quincenita no me llega ni a último de mes. ¿A usted no le ha pasado ese pensamiento también por la... Señor, ya no me da nada. Mandaté 7 plagas a los egipcios para que me dejaran quieto. Y salgo a la calle y a veces la gente se mete conmigo porque soy cristiano. Y queremos como que culpar a Dios que no hace algo por nosotros. O decíamos que le mande plaga a todo el mundo para que nos den tranquilos. Hay una palabra que con este mensaje, un versículo que quería que cerráramos. Y quiero que lo oigas, porque es un versículo que te va a dar fuerza. Cuando yo preparaba el mensaje, para mí fue mi guía en ese momento, ese versículo tan sencillo, que me dijo: lo voy a usar cada vez que me sienta que voy mal. El versículo está en 2 de Crónicas 7:14. Escucha lo que dice. Y por favor, a cada palabra dice, si mi pueblo, se estaba refiriendo a nosotros, si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Te estaba diciendo: me encargaré de que prosperes si te acuerdas de todas estas cosas. Amén. Yo quiero que te levantes y oremos a Dios.